José María, tengo una misión. ¿Que se va a ir de misiones? No. Que tengo una misión que cumplir. Una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. Y de Carabanchel. ¿Sabes invocar al demonio? Es que necesito invocar al demonio. ¿Para qué? Es algo que tiene que ver con el Apocalipsis. ¿La película? No. El libro de la Biblia. Esta noche nace el anticristo. Pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. ¡Qué fuerte! Ahora soy un pecador. He traicionado a Cristo como Judas para que la salvación sea posible. Yo soy un pecador de la hostia. Tengo que vender mi alma al diablo, pero no sé cómo. He robado un libro, pero no hay nada claro. No explica bien cómo hacerlo. ¿Este es Cabán, el de la tele? Sí. A mi madre le encanta. No tengo mucho tiempo. ¿Tú crees que podríamos hacer algo? Tranqui, ya verá cómo nos la hacemos. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. El Día de la Bestia es una cinta estrenada en 1995, la cual fue escrita por Jorge Huerrica Echeverría y Alex de la Iglesia, cuya dirección corrió a cargo de este último. Protagonizada por Alex Angulo, Armando de Razza y Santiago Segura, cuenta la historia del cura Ángel Berriatúa, un teólogo que tras años de estudio descubre la ecuación para descifrar la fecha exacta del Apocalipsis, pero para encontrar la locación donde nacerá el anticristo, deberá comprometerse a una vida de pecado, y así contactar al oscuro señor de las tinieblas para detener el fin de los tiempos. Que se me apareciera el diablo en persona era uno de mis mayores temores cuando era pequeño, en parte por la educación que tuve al estar en una primaria católica, así como que la sociedad en la que vivo está muy inclinada a esa religión. Mi madre me comenta que algunas de mis preguntas de esa época tenían que ver con la naturaleza de ese ente, por qué existía y cómo influía en las personas. Ese miedo se reforzaba debido a que en distintos programas de televisión a lo largo del día hablaban de que tal caricatura o música incitaba a la adoración de Satán, y que para evitar ser condenado a las llamas eternas había que evitar, así como denunciar a estas y a las personas que las consumían. Desde los Pitufos hasta Dragon Ball Z, los Simpsons y Pokémon, Kiss y los Rolling Stones, los Tazos y el Nintendo, de acuerdo a muchas personas consideradas como expertas, tanto en cuestiones del cristianismo, catolicismo o las artes oscuras, decían que desviaban del camino de la salvación a los infantes y condenaban a sus jóvenes almas. Al ser un niño en esa época, donde todo el conocimiento lo obtenía solamente de la casa, escuela y lo que veía en la televisión, era muy susceptible a creerme parcial o totalmente esta información, la cual alimentaba ese miedo que mencionaba al inicio. Conforme fui creciendo, este temor fue disminuyendo al ir viendo que la maldad no era tanto cuestión de un ente que estuviera detrás de todo, sino la decisión de las personas de cometer este tipo de actos, y que ahí reside el verdadero horror del mundo. La razón para recordar estos temores de mi infancia es la película que hablaremos en este episodio. En el interior de una iglesia en la ciudad de Bilbao, el cura Ángel Berriatúa le pide al padre que si lo puede confesar, no por sus pecados pasados, sino por los que está a punto de cometer. Confundido, el padre le pide que elabore más sobre esta extraña petición, a lo que Berriatúa le responde que él debe convertirse en un pecador para contactar a Satanás, debido a que después de mucho tiempo logró descifrar la fecha exacta en la que éste renacerá en la tierra. El padre se altera al escuchar esto, pero le dice que le ayudará a lograr su cometido. Sin embargo, esta iniciativa se ve cortada debido a que súbitamente la enorme cruz que estaba en el altar le cae encima, dejando a Berriatúa solo en esta importante misión para la Iglesia Católica. Decidido, el cura emprende el viaje hacia Madrid y para cumplir su destino comienza a robar e insultar al prójimo, así como a buscar pistas sobre el paradero del Señor de las Tinieblas, lo que lo lleva a visitar una tienda de discos especializada en el género del metal. Ahí conoce a José María, un metalero y autoproclamado satánico, quien, admirado de que un padre esté interesado en su género musical favorito,
le ofrece no solo un boleto para el concierto que dará la banda satánica en Navidad, sino también un lugar donde quedarse, siendo este la posada que administra su madre. Después de instalarse en este lugar, Berriatúa continuó su misión de pecar lo suficiente para encontrar indicios de dónde será el nacimiento del anticristo, lo cual lo lleva a encontrarse con el profesor Caban, un experto en las artes oscuras que tiene un programa todas las noches. Pensando que él puede ayudarlo a contactar al demonio, el cura se alía con José María para visitarlo en su cuarto de hotel, donde ante la negativa de atender su petición, deciden someterlo para que le revele el método correcto de invocación. Todo esto lleva a la revelación de que todo lo que el profesor Caban dice en televisión y escribe en sus libros son patrañas, pero la convicción del cura lo lleva a cometer actos cada vez más extremos para lograr su cometido, lo cual lo lleva a perseguir, noquear, extraer sangre y causar accidentalmente la muerte de otros. Después de conseguir todo lo que se supone que requiere el ritual, el cura, José María y el profesor Caban se paran dentro de un pentagrama, y después de consumir hostias improvisadas sumergidas en LSD, ven llegar a una cabra negra con cuernos largos que los visita por un tiempo, y luego se va de ahí, lo que convence a los tres de que están en el camino correcto. Debido a que percibió que su vida estaba en peligro, Susana, pareja sentimental de Caban, llama a la policía, quien tras llegar al departamento, fuerzan al trío a escapar de ahí por el balcón, durante el cual Caban cae a un piso de abajo, lastimándose gravemente, mientras el cura y José María logran escabullirse entre la multitud. La búsqueda por Lucifer continúa, lo que lleva al par a visitar una conferencia sobre Nostradamus, así como el concierto de la banda satánica, durante el cual Berriatúa termina gravemente lastimado. José María llega a su rescate, pero el espíritu del cura está decaído y a punto de renunciar a su misión, cuando en ese momento ven en las pantallas de televisión de una tienda que el profesor Caban, a través de su programa, está tratando de ponerse en contacto con él. Mediante un teléfono público, logran hablar, y Caban deduce que están afuera del bar donde se efectuó el concierto, por lo que rápidamente toma un auto para encontrarse con ellos. La razón de esta prisa es que Caban ha encontrado el lugar exacto que tanto estaban buscando, logrando deducir esto al ver la firma de Satanás a lo largo de los siglos y que ésta contenía una forma en particular, la cual coincide con las torres conocidas como la Puerta de Europa, que se encuentran en construcción. Ahí encuentran una escena similar a la del nacimiento de Jesucristo, con una pareja de indigentes y un niño pequeño, la cual anticiparon el decir que el diablo le gusta imitar a Dios para burlarse de él. Lo que no anticiparon era toparse a miembros del grupo denominado como Limpia Madrid, que se han encargado de brutalizar a los vagabundos de la ciudad capital, golpeándolos violentamente y quemando sus cuerpos. Estos atacan con un bate al profesor Caban y le disparan a los indigentes, mientras el cura y José María escapan a un elevador de la construcción, siendo perseguidos por este grupo. Ahí arriba no solo son interceptados por sus agresores, sino que el padre ve a uno de estos como si fuera el mismo Satanás, quien procede a aventar a José María de lo más alto del edificio hacia su muerte. Berriatúa toma una de las armas y baja por el elevador, donde se ve como el grupo Limpia Madrid prende en llamas al profesor Caban, por lo que les dispara y afortunadamente logra extinguir el fuego que estaba por consumir a su aliado. Berriatúa ve como no había nada extraño o sobrenatural en los indigentes, y que los llantos que se escuchaban eran de un muñeco, mientras una sombra con cuernos se acerca a él. El cura le dispara a esta figura, quien resulta ser otro miembro del grupo extremista. Al final, tanto el cura como Caban viven como indigentes, y entre los lamentos del segundo, por no poder decir abiertamente que salvaron al mundo, la película termina. Como mencioné al inicio del episodio, cuando era niño, había muchas cosas que tanto en la escuela como en los medios de comunicación se les tachaba de ser adoraciones al diablo, debido a que se salían de lo que se consideraba normal en su presentación o temática, o que atraían más la atención de las niñas y niños que los estudios académicos o aquellos relacionados con la religión predominante de la sociedad, siendo en este caso la católica. Ya sea porque los pitufos o los Simpson tenían un color de piel parecido al de los demonios, o que en Dragon Ball se representaba al dios de ese mundo como un alien verde, así como las figuras demoníacas de los villanos en esa serie, que algunos Pokémon, al invertir su forma, representaban pentagramas,
la confusión que podía provocar la situación en la que se encuentra el personaje de Ranma en su serie del mismo nombre, por mencionar algunos de los ejemplos que se me vienen a la mente y que se criticaron en su momento para tratar de cancelar en ese entonces aquellas series que gozaban más popularidad entre la juventud. Curiosamente, hace poco estaba hablando con unas amistades sobre Los Caballeros del Zodiaco, y aunque vagamente recuerdo que esa serie también debió tener sus críticas por parte de estos grupos, siento que habría sido mayor si se hubiera mantenido el nombre original de Saint Seiya, y llamar santos a los personajes principales se tomaría como banalizar el término ante los creyentes de mi país. Y no es que no se pueda criticar los elementos de una serie que pudieran resultar problemáticos, ya que reconocerlos y analizarlos puede llevar a una reflexión más profunda del tema en cuestión, pero en este caso, siento que las razones no eran las más adecuadas. Si bien se respetan las creencias de cada persona, en retrospectiva, creo que es precisamente por estas mismas que tomadas de una manera extrema impiden ver la perspectiva que se tiene sobre ciertos temas en otras partes del mundo, y por lo tanto se consideran como una herejía para la fe propia, sentimiento que se aumenta cuando dichas cosas atraen más gente que la religión. En los países alrededor del mundo existen diferentes formas de representar la lucha del bien y del mal, el empoderamiento de la persona, la sexualidad y la espiritualidad, las cuales se ven representadas en las diferentes obras artísticas producidas en estos lugares, las cuales incluyen series de televisión y películas. Pensar que todas deben obedecer a una visión singular y molde rígido sería limitar la cantidad de historias que se pueden contar, lo que haría que se perdiera la esencia de la expresión artística y lo haría muy aburrido. La razón que la cinta El Día de la Bestia me recordó todo esto es que el cura Ángel Berriatúa, en su camino a convertirse en un pecador para atraer al demonio, no solamente incurre en parte de los pecados capitales establecidos, sino que busca cosas superficiales que la iglesia relaciona con lo satánico, como es la música de metal, en particular de bandas como lo es Iron Maiden y AC/DC. Ambas bandas las he escuchado mencionar desde que tengo memoria, así como otras que se consideraban como satánicas por su estruendo y la estética que manejaban, por lo que por mucha parte de mi infancia y adolescencia las evité. Para mi sorpresa, cuando al fin puse algunas de sus canciones, me di cuenta que eran bastante leves musicalmente para la manera tan sensacionalista que se me habían pintado, y que si bien algunas de las letras pudieran considerarse fuertes, no es nada comparado con las cosas que están más abajo de la superficie, y de las cuales no se habla tanto en el mainstream, porque criticarlas en televisión no resonaría con los creyentes. Si te metes en aspectos más oscuros del género, como en muchas otras cosas de la vida, te puedes encontrar con prácticas de violencia, xenofobia, racismo, nacionalismo, entre otras cosas que fomentan creencias que realmente afectan la vida de las personas. Adicionalmente, la cuestión radica en que estas prácticas coinciden con los grupos más extremos de cualquier religión, y es en parte la razón de por qué no se critican tan a fondo como deberían, por lo que el ataque radica más en la presentación que en el contenido. Aclaro que lo que me refiero no aplica a todas las personas que creen en la religión católica, sino que regularmente las facciones más extremistas de esta o de cualquier religión suelen tener una visión muy focalizada de las cosas, lo que los lleva a incurrir en la persecución de quienes no piensan como ellos, o en algunos casos que no se ven como ellos. Un ejemplo de esto lo vemos en la cinta, con el grupo identificado como Limpia Madrid, que si bien no recuerdo que se identifique con alguna religión en particular, es extremista en sus acciones, las cuales reflejan nacionalismo en sus pintas y un objetivo de purificar su ciudad de las personas que no consideran dignas de tratarse como seres humanos, como son los indigentes y al parecer los extranjeros, ya que inmediatamente atacan al profesor Cabán, quien es el único no español de nuestro grupo de protagonistas. Durante toda la película escuchamos y vemos sobre este grupo, pero nunca los tomamos como los antagonistas de la historia, sino hasta casi el final de la película, lo que creo que sigue con el tema de tomar solamente los aspectos superficiales de lo que consideramos como diabólico o maligno, cuando las verdaderas acciones que afectan la vida de las personas están escondidas, retiradas de nuestra rutina diaria, o a veces están a la vista, pero queremos ignorarlas porque no sabemos o no queremos enfrentarlas directamente. Es aquí donde entran personajes como el profesor Cabán, quien me recordó a varios expertos que invitaban a programas cuando era niño, o que a veces tenían el propio, donde hablaban de la existencia del demonio entre la gente y de hechos sobrenaturales en televisión abierta. En retrospectiva, mi reflexión sobre este tipo de personajes es que aprovechaban el deseo de las personas por obtener una explicación sencilla de por qué ocurren cosas malas en nuestro mundo, así como el morbo de la gente por ver este tipo de contenidos y explorar el
¿y qué tal si esto es cierto? Y no es como que este tipo de personajes y programas hayan desaparecido, sino que gracias al internet ahora tienen sus propios espacios en YouTube, o asumo que siguen saliendo en televisión abierta, repitiendo las mismas cosas con una plataforma más grande, que tal como menciona Caban en la cinta, son solamente patrañas para seguir atrayendo seguidores. A mi forma de ver las cosas, culpar a una sola entidad como es el diablo de todo lo malo que pasa en el mundo es disculpar al ser humano de sus acciones y puede evitar el reflexionar sobre el por qué en ocasiones se cometen actos terribles a otras personas o grupos sociales. El mal sí está en todas partes, y lo cometemos los humanos, en parte porque somos muy susceptibles a temerle a lo que nos es desconocido o poco familiar, por lo que reaccionamos fuertemente ante cualquier cambio, para defender la normalidad en la que vivimos, en lugar de cuestionarnos a nosotros mismos si las creencias que tenemos realmente son en pro del crecimiento personal y de los que nos rodean, o solamente las seguimos porque se nos dijo que teníamos que creer en ellas ciegamente y sin cuestionamientos. Es muy raro que alguien en este mundo tenga la verdad absoluta de las cosas. Es por eso que siempre me genera dudas cuando veo que alguien me pide no cuestionar lo que me está diciendo referente a cualquier tema, porque es probable que tenga un motivo particular para dejar eso en claro. Lo mismo aplica para este programa, ya que lo que comento aquí es solamente mi interpretación de lo que las películas me transmiten personalmente, y no es la ley sobre lo que significan estos filmes. El cuestionar y ver otras interpretaciones de las cosas fue quizás una de las mayores lecciones que obtuve en mi educación académica, siendo lo que está detrás del no creer en personas que dicen tener la solución a todo lo que pasa en el mundo. Cerca del final de la cinta, cuando todos sus esfuerzos se han visto en vano, Berriatúa comenta que uno ve lo que quiere ver, ante la insistencia de Caban de que encontró el lugar exacto que estuvo buscando desde el inicio de la cinta. La historia prosigue y creen haber encontrado la escena del nacimiento del anticristo, pero solo resulta ser unos indigentes que tienen un muñeco haciendo ruido de un bebé recién nacido. Siento que hubiera sido muy simple para la cinta el haber encarado a nuestro protagonista con el demonio como tal, ya que si en la vida real fuera tan fácil como derrotar a una figura para resolver la maldad del mundo, sería un gran alivio para la humanidad. Sin embargo, tanto en la realidad como en la cinta, esto no es así, y se ven confrontados por la maldad que cometen las personas debido a sus miedos y pensamientos extremistas, la cual tiene terribles consecuencias y cobra las vidas de personas inocentes, debido a que ellos pensaban que estaban en lo correcto. De igual forma, al pensar que estaba haciéndolo por el bien común, Berriatúa cometió varios actos que impactan en la vida de otras personas, que esta obsesión para conseguir su meta de vencer al demonio lo llevó a propagar esa maldad en la que en un principio estaba en contra. Interpretó su expresión al encontrar que la escena que él creía sería la mayor ofensa para su fe no había más que personas inocentes, como una tristeza por todo lo que se vio involucrado hasta este momento y una reflexión de todo lo que creía hasta ese punto de su vida, lo que lo lleva a tomar la decisión de no regresar a su iglesia. Pienso que cuando Caban se queja de que no pudieron decirle a nadie que salvaron al mundo, es porque sería mentir sobre lo que en realidad pasó. En el mejor de los casos, solo detuvieron las acciones de un grupo extremista por un tiempo. La lucha contra lo malo que pasa en el mundo no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana. Es una pelea larga y difícil, pero comenzar a reflexionar sobre los actos propios y los de los demás es el primer paso para contribuir a este cambio. El diablo es una figura que dentro de la religión y en la cultura popular representa lo peor de la humanidad, siendo el adversario a vencer para liberarnos de todos los males que nos afectan como sociedad. Sin embargo, utilizar esta representación para exonerar nuestras fallas, diciendo que es culpa del demonio que violentamos a otros de manera física, verbal o psicológica, sería una manera de evitar realizar una examinación profunda de nuestro ser y que motive un cambio significativo en nuestro comportamiento. En El Día de la Bestia, vemos una representación de cómo el obsesionarnos con que derrotar a esta figura sería la solución nos puede cegar de los verdaderos y tangibles problemas que afectan a nuestra sociedad, así como caer en un fanatismo que termina por causar más daño que alivio en nosotros y los que nos rodean. Los efectos de la obsesión en el ser humano
parece ser un tema que le gusta explorar al director Alex de la Iglesia, y del cual hablaremos más a detalle en el próximo episodio de este podcast. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre El Día de la Bestia o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida, instagram.com/butacaintrovertida y twitter.com/bintrovertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.